Hoy, 11 de septiembre del 2025, se cumplen 24 años de aquel fatídico ataque a las Torres Gemelas en Wall Street, en Nueva York. Además, el ataque sobre el Pentágono y el derribo por parte de los pasajeros del avión en Shanksville, Pensilvania. Ese día cambió la realidad del planeta en el mundo occidental como lo vivimos. De eso vino posteriormente la ley Patriota, vino el cambio en la inversión militar y en la transformación de la CIA en ser un aparato en búsqueda de inteligencia para transformarse en un cuerpo paramilitar. Pero además de eso, observamos cómo los americanos abandonaron su realidad continental para dedicarse a la búsqueda de los terroristas musulmanes, y eso permitió el avance de los sarnosos comunistas en Venezuela, Brasil, Cuba, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay, Chile, Argentina, Paraguay. Es decir, se transformaron en una verdadera crápula en todo el continente. Y no estoy diciendo inmediatamente, pero el abandono de el continente americano junto con México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, todo eso trajo una tragedia, y es la consecuencia que vemos que hoy el presidente Trump se planteó un cambio en la política continental, y por eso el lema que dice Make America Great Again, hacer América grande de nuevo, no es solo su país, es todo el continente, porque hasta Canadá cayó en las redes de los sarnosos globalistas comunistas, y si no, vean cómo están llevando del bulto hoy. Pero además de eso, hoy estamos viendo las consecuencias de ese ataque y el error en la política que asumió el gobierno del señor Bush hijo. Eso trajo además un enorme gasto de más de $3 trillones que se gastaron entre la guerra de Afganistán y la de Irak, más la guerra al terrorismo islámico. Esos polvos trajeron estos lodos, y ahora estamos buscando un cambio a una realidad en Occidente que no es otra cosa que acabar con el comunismo, destruir las redes de George Soros y del pintado de Chicago, pero sobre todo hacer entender que la única forma de que prospere el ser humano es cuando tiene empleo. Y por eso una de las voces más importantes desde hace unos 14 años era un joven mozalbete de Chicago, el señor Charlie Kirk, un muchacho que pudo haber entrado a West Point, pero decidió que era más importante dar la pelea para defender y salvar a su sociedad, que era en el campo de las ideas. Y primeramente desarrolló toda una red de estudiantes que identificaban a lo largo de los Estados Unidos cuáles eran los profesores que abusaban de el cuento de la libertad de cátedra para imponer la ideología comunista en los claustros académicos y en las aulas. ¿Y cuáles eran los dirigentes estudiantiles que se encargaban de ser básicamente unos agitadores comunistas pagados para eso, y en vez de estar estudiando estaban ideologizando o acoquinando a muchachos que no tenían clara su definición ideológica? Y ese señor Charlie Kirk montó un movimiento que se llamó Turning Point USA, cambiar de rumbo en los Estados Unidos, y se dedicó a enfrentar con el discurso claro, con realidades y con una posición cristiana ortodoxa a los comunistas, marxistas y woks en todos los Estados Unidos y donde lo invitaran. Este hombre
que no se graduó en la universidad, pero que podía hablar como un erudito por horas y aceptar todo tipo de ataques, ayer se apagó su luz, porque en una exposición, en un proceso de debate con más de 5,000 asistentes en una universidad en Utah, un canalla le disparó con un fusil a unos 200 metros de distancia, le metió el tiro en el cuello, le destrozó la arteria femoral, el hombre se desangró y se despidió. Pero queda el legado de este joven de 31 años que logró muchísimo en su vida. Se casó con una hermosa dama, tuvo sus 2 hijos y mantuvo clara su fe en Cristo y murió en su ley. Murió defendiendo las ideas del capitalismo, del cristianismo, de la civilización occidental, de lo que plantearon los padres fundadores de los Estados Unidos, pero que no es más que seguir el criterio expresado por Moisés en las tablas de los 10 mandamientos, y este hombre se nos despidió ayer. Todavía están buscando al sicario, al terrorista, no le han conseguido, pero aspiramos que le consigan, sobre todo porque el gobernador de Utah planteó claramente: hay que buscar a este tipo, hay que conseguirlo, hay que llevarlo ante la ley, y hay que recordar que en Utah hay pena de muerte, es decir, que esa rata tiene que pasar al barrio de los acostados a dormir con la rata de Lucifer, con la rata de Chávez y con tanta sabandija y pecueca izquierdosa, porque no es posible que por expresar tus ideas te tengan que desvivir. Eso es el legado que nos deja el señor Charlie Kirk, y hay que seguir la batalla cultural, porque casualmente a quienes están buscando de blancos es a los conservadores. Le hicieron el atentado al catire, que se salvó por obra de Dios. Lamentablemente Charlie no tuvo la misma suerte. Es que le hicieron lo mismo a Bolsonaro, le hicieron lo mismo al señor Villavicencio en Ecuador, intentaron hacerle lo mismo a la señora Machado el día 10, se nos salvó, gracias a Dios, pero es que le atentaron al señor que era primer ministro de Japón, que era el gran líder japonés, y por eso ahora no tienen gobierno. Pero también intentaron hacer lo mismo con el primer ministro de Estonia. También han atentado contra dirigentes políticos en todo el planeta. En Colombia mataron al senador Miguel Uribe y no se detienen. Por eso es que la lucha contra los comunistas es en la batalla de las ideas, pero toca ir a la batalla a los coñazos, y es por eso que en Venezuela estamos por buscar ese cambio, que será a los coñazos. Hoy quizás es un día bien importante para definir cuál es la realidad económica en los Estados Unidos y para el planeta, porque definitivamente lo que marca la economía americana es lo que define el mundo. Entonces observamos que esta semana aparecía el Product Price Index, el índice de precios de productos, que bajó. Y eso lo que indica es que la inflación está controlada y bajó la inflación. Pero ¿qué sucede? Que hoy sale el índice de desempleos y dice que hay más de 260,000 personas que se registraron como desempleados para optar a los beneficios del desempleo formal en los Estados Unidos. ¿Y qué significa esto? Bueno, que observamos que los que deberían estar marcando el juego, sobre todo el precio del dinero, que es la Reserva Federal, se transformaron en una sarta de piratas y mediocres. ¿Por qué? Porque no están analizando bien, no están entendiendo la política comercial que plantea el catire Trump, no están viendo la visión de país y qué es lo que se quiere hacer, y no han terminado de entender que los países avanzan por algo que se llama el empleo. El secreto de toda nación para prosperar es que tengas a la gente empleada,
porque en la medida que hay gente empleada, la gente podrá adquirir y comprar cosas. Fíjese que todo el mundo en la Fed está hablando del fracaso de la política de los aranceles, pero resulta que si el índice de precios indica que han bajado, es que los aranceles no han visto afectado el precio final de los productos. ¿Por qué? Porque los que tienen los negocios, lo que les interesa son las ventas, porque tú puedes arriesgar a bajar el índice de ingresos, pero lo que no puedes arriesgar es los costos. Y cuando los costos se disparan porque las ventas han bajado, entonces, ¿qué significa? Que tú castigas a lo que tienes a la mano para solucionar más rápido, que es el costo más alto, que es la nómina. Y por eso es que vemos el aumento en el índice de desempleo. Pero, ¿qué sucede? Que en el micro de la economía, lamentablemente, si el grueso de la economía son las pequeñas empresas, pues cada propietario ve el negocio de acuerdo a su óptica. Y en el momento en que te plantean subir el precio del alquiler de los locales y además algunos productos te han subido de precio por efecto de los aranceles, pero tú lo que quieres es mantener los clientes, pues sacrificas la nómina. Eso es lo que estamos viendo hoy. Pero además de eso, vemos que en la jugada macro a largo plazo, la apuesta del catire es hacer próspero a su país, porque insisto, el secreto es en los empleos. En Venezuela todavía no entendemos que estamos buscando riqueza, pero no estamos buscando empleos. Y allí es donde tiene que centrarse el objetivo de la política económica que se va a plantear la señora Machado a futuro. Si permite que todo este poco de piratas de la sabana que andan apostando a buscar dinero prestado para seguir endeudando el país, para reflotar industrias estatales, que es un chatarrero quebrado, vamos a seguir en lo mismo. No aprendimos nada de los últimos 50 años desde que cometimos la estupidez de darle una patada en el rabo a nuestro principal socio comercial, a la gente que nos hizo ricos, que fue el gran negocio que hiciese Juan Vicente Gómez con ingleses, gringos, franceses y holandeses desde la década de los primeros 10 años del siglo pasado hasta 1976, cuando despachamos a nuestros socios. Al día de hoy, ¿qué se hizo en Venezuela? Se destruyó el empleo y se destruyó la moneda, se destruyó el salario, y hoy vemos que tenemos un país de menesterosos con 21 millones de individuos, en los cuales hay como 20 millones y medio de muertos de hambre, de pedigüeños, de gente que vive de las remesas, de 9 millones de desterrados. Y tenemos medio millón de enchufados que viven sobrados, como lo que pudimos observar durante el juego de Venezuela-Colombia, que hay que ver el coñazo de aviones privados que se desplazaron de Maturín a todo sitio del país. Y usted dice, pero ¿cómo sucede esta vaina en un país donde hay más del 90% de pobreza? Y entonces usted observa más de 25 aviones privados desplazando a una élite de ratas. Ese es el problema que tenemos en Venezuela, que tenemos que observar. Insisto que el problema no es la riqueza, el problema es la generación de empleos. Esa es la gran apuesta de la señora Machado. Allí es donde tiene que enfilar todas las baterías del talento de los individuos que vaya a contratar. Porque fíjese que el catire se lo planteó muy claro. Tú quieres hacer plata en el mercado más grande del mundo, que es el mercado americano, que mueve más de 22 trillones de dólares al año en esa economía. Bueno, o me paga los aranceles para vender aquí, o me monta las empresas aquí y me contratas a los ciudadanos aquí. Y fíjese que el problema no es
que esté viendo feo a los venezolanos, porque claro, nos está cayendo la roya, la verga no es jodedera. Pero fíjese que agarraron a un montón de coreanos que estaban trabajando en una planta de Hyundai en los Estados Unidos, una cantidad de inmigrantes ilegales, o sea, se los trajeron de Corea para trabajar aquí. Ah, sí, toche. Pues los agarraron y los recogieron y le tocó a los coreanos mandar un avión de Korean Air a llevarse a sus inmigrantes ilegales y básicamente le dijeron: tú vas a montar la planta y me vas a contratar ciudadanos americanos. A mí no me importa si son de origen coreano, pero tienen que ser ciudadanos, tienen que ser legales y tienen que pagar impuestos como Dios manda aquí. Y entonces así vemos que el Catire está buscando una solución a su país, porque insisto, el problema no es la riqueza. Riqueza tienen los americanos para tirar para el techo, sobre todo por las inversiones de tanto rico extranjero, derechos y torcidos. La apuesta es la generación de empleo y ahí es donde tenemos que apostar los venezolanos para que los mejores entiendan eso y se planteen que la realidad del país para salir de estos comunistas es generar más de 10 millones de empleos que necesitamos en Venezuela, empezando por la comida. Y en un 11 de septiembre, la noticia en Venezuela es que desde las 4 de la mañana comenzaron a activarse los transponders de los aviones de las ratas chavistas para desplazarse. Según lo publica la cuenta de Twitter de un señor que se llama Arrecho. Pero lo interesante es que en Venezuela definitivamente es digno de diversos capítulos de Twilight Zone, de la dimensión desconocida. Es tal el nivel de osadía o de ignorancia de esta manga de estúpidos narcotraficantes terroristas que destruyen nuestro país, que salen a amenazar al gobierno de los Estados Unidos el 11 de septiembre, el día más difícil de los últimos 50 años en los Estados Unidos, el día que tuvieron su segundo Pearl Harbor. Y entonces, un día como hoy, salen estos estúpidos a amenazar a los americanos cuando tienen una flota anfibia pululando en el Caribe, cuando tienen una cortina de barcos de misiles guiados, también haciéndole un cerco al eje norte venezolano en el Caribe, además con un submarino nuclear que lo pueden parar donde les dé la perra gana y descargar desde allí a un SEAL Team o a un equipo de los Delta para hacerle lo que le dé la gana a estos batracios. Pero además, cuando tienen unidades los americanos desplegadas en Guyana, en Trinidad y Tobago, en Aruba, Bonaire y Curazao, cuando tienen 4 bases en Colombia, y por más de que el periquero de Petro diga que no va a autorizar que se utilice el territorio colombiano para atacar a las tropas del Bigotón. ¿Y qué le pasa a ese imbécil? ¿Qué cree este estúpido? Que si los americanos sacan un vuelo a las 2 de la mañana en una operación encubierta, se va a enterar ese bolsa que estará apenas acostándose a dormir la pea, o a esa hora lo tendrá cualquier John Jairo enhebrado y clavado y lo tiene chillando? Y ese es el Bolsas que dice que los americanos no van a poder actuar desde Colombia. Hágame el favor. Pero además de eso, quizás lo otro interesante que podemos ver al día de hoy es que estos tipos no han tomado en cuenta que además del grupo de Marines y además del grupo de marineros y además del grupo de Fuerza Aérea, se llevaron a Puerto Rico el grupo de respuesta inmediata de la 82 División Aerotransportada, que algunos individuos lo han publicado en YouTube, pero de una forma muy conspicua para los que no saben leer. Pero es que la 82 División Aerotransportada no es cualquier caramelo.
Ese es el grupo de reacción de inmediata del ejército que se lo pusieron a las órdenes del almirante Mosley junto con la Marine Expeditionary Unit que tiene la fuerza de tarea del Iwo Jima. Y es que, ¿qué creen estos tipos? Que dónde, qué hueco se van a meter. El otro problema que tienen es que siguen amenazando en Venezuela a los ciudadanos inermes, porque, ojo, en Venezuela solo los malandros y los que cargan uniforme, que son malandros pero con chapa, pero son la misma basura, están amenazando a los venezolanos que medio se muevan en la foto para ir y hacerles todo tipo de daños. Bueno, eso está bien, pueden seguir amenazando. Pero lo que tienen que recordarse es que no hay hueco en Venezuela donde se vayan a meter. Y por más de que el imbécil del bigotón muestre que carga un teléfono chino, que se lo envenenó Chipimpín y que se lo mandó, tú sabes, hermano, para que no te copien. Imbécil, hay que recordarle que los teléfonos funcionan con protocolos y que las señales van por protocolos y que la NSA, que es lo que se llama la National Security Agency, tiene una capacidad muy particular para hacerle seguimiento a los millones de teléfonos que hay en Estados Unidos. Y no le van a hacer seguimiento a los teléfonos de estos pendejos. ¿Será que no les van a hacer el traqueo? ¿Dónde se están desplazando? ¿Dónde se están comunicando? Y la otra, ¿qué creen estos tipos? Que es que los amigos del Mossad y de la Corporación de las Tres Letras no tienen agentes en el terreno en Venezuela donde le tienen colocado unos caimancitos al sistema de comunicaciones por fibra óptica. O sea, dicen, no, bueno, no hablamos por línea abierta, sino que hablamos por línea de tierra. Sí, ¿será que no se la tienen también ponchada? Entonces estos tipos creen que se van a salvar del cerco y de la persecución que le tienen. Y la otra, ¿qué creen estos balurdos? Que porque están metidos en unos huecos, en unos búnker, que porque tienen por allá un búnker para fugarse en el páramo de Pueblo Hondo, yendo para las porqueras en La Grita, allá en la finca del Mión del Furrial, y es que allá no se lo van a cascar. ¿Qué cree este tipo? Que si usted lanza un misil Tomahawk desde en las afueras del Mar Caribe, en las inmediaciones de Aruba, no se lo van a pegar en La Grita, cuando esos misiles tienen 1500 millas de alcance. Sigan creyendo que las vacas vuelan y sigan atropellando a los venezolanos y sigan haciendo fiesta, pero lo que tienen que recordar es que en Venezuela les va a llegar la justicia de los hombres, o le llega la justicia divina, o si no les va a llegar la justicia de la rechera de los nepalíes. Fíjese cómo quedaron ese gobierno de comunistas, pero que los bichos tenían un estilo de vida más capitalista que la misma familia Rothschild. Y la gente se les arrechó, les quemó la casa. Calcule usted que quemaron viva a la mujer del primer ministro. Mira que es una mujer, tú sabes, no joda, coja candela, rata. Y la trancaron, le metieron candado a la reja y la tipa no pudo salir y quedó quemada y chamuscada con todos los juguetes adentro. Eso es lo que significa la rechera de la población. Y estos tipos han templado ese chicle y lo han corrido. Pero va a llegar un momento que ni siquiera las viejas del club, ni los sarnosos de los colectivos, ni los batracios de los milancianos, ni los superescoltas del cuerpo de élite del balurdo barbudo de Granco, ninguna de esas ratas van a soportar cuando le suene un misil Hellfire sobre su casa, porque hasta el más pintado deja el reguero. Y si no, vaya a comprar pañales Securezza en Caracas y pastillas Loperán para que vea que no consigue ni una, que eso está más caro que el dólar, que se cotiza hoy a más de 230, aunque la tasa oficial digan que es a 151. Sí, me lo juman. Y hay que precisar que para que una nación eche pa'lante,
la apuesta es la generación de empleo. Pero para que haya generación de empleo, el secreto de los americanos de los últimos 250 años no es otra cosa que una invención de los ingleses por allá por la Magna Carta, que se llamó The Rule of Law, el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho no es más que el compendio de reglas en las cuales todos somos iguales ante la ley. Es decir, que el emperador es la ley. Y eso es lo que no hay en Venezuela. El imperio de la ley se destruyó cuando permitimos los ciudadanos, unos por comodidad, otros por flojos, otros por canallas, otros por traidores, otros por ignorantes, otros por estúpidos, los militares por canallas, traidores, imbéciles, y además permitir la invasión silente de los castristas cubanos, y además comprarle el cuento a un encantador de serpientes, a un pirata de la sabana, a un sujeto que en la academia militar su único palmarés era ser pitcher del equipo de béisbol que pichaba a la zurda. Ese era todo lo que tenía ese gusano. Pero el ejército dejó graduar esa rata, el ejército dejó ascender a ese gusano, y el establishment comercial, político y empresarial de Venezuela le compró la moto a esa rata y se dejaron bailar, engañar e intimidar por los castristas cubanos. Eso es parte de las causas de nuestra desgracia actual. Pero todo eso no hizo sino destruir los empleos y destruir las instituciones y el poco Estado de Derecho que teníamos, y por eso hoy tenemos el país destruido. Mientras tanto, cuando vemos que hay naciones donde el Estado de Derecho se aplica, vemos que esta semana el primer ministro de Japón renuncia porque hay problemas estructurales que políticamente el tipo no pudo cambiarlos, y ahora están en el proceso de búsqueda para un nuevo primer ministro. Pero mientras eso sucede, hoy el índice Nikkei en Japón se dispara porque las acciones de SoftBank, que es un gigante tecnológico, se dispararon. Porque resulta que en Estados Unidos, luego de el reporte de desempleo, que lo que indica es que la Fed está mintiendo, y eso lo que puede traer es que baje la tasa verdaderamente, como lo ha dicho el presidente Trump, pero que además el precio de los productos no aumentó sino que bajó. Es decir, que todos los reportes serios que hemos visto en esta semana indican que la tasa va a bajar, y si la tasa va a bajar, más la oferta que hubiese hecho el señor Masa, que es el CEO del SoftBank de Japón, junto con Larry Ellison, que es el fundador de Oracle, se dispararon las acciones de Oracle esta semana 35%. ¿Cómo será la subida en un sitio donde hay Estado de Derecho, que hoy el señor Larry Ellison amanece como el hombre más rico del mundo? Échale pichón. En una semana el carajo pasó a Elon Musk, que sabe una vainita y que tiene tantico sencillo. Pero eso pasa donde hay Estado de Derecho, donde se respeta la ley y donde la apuesta es la generación de empleos. Y eso es lo que la economía en los Estados Unidos está diciendo. Pero también tenemos que observar para dónde va. Casualmente, esta semana el Catire se reúne con los grandes capitanes de las empresas tecnológicas, que son los que definen el futuro del planeta. Y fíjese, ¿dónde está el futuro? En la inteligencia artificial y en lo que llaman el cloud, la nube, que es donde se va a almacenar la información. Pero ¿dónde está el otro gran negocio del futuro? En la electricidad. Porque si algo está claro es que para poder tener criptomonedas, inteligencia artificial y acumulación de información, eso requiere muchísima energía eléctrica, pero muchísima. Más energía eléctrica que la Matrix de Neo. Más energía eléctrica que Cyberdyne, que son los que manejan al robot Terminator. ¿Y qué pasa?
que en los Estados Unidos, en el futuro próximo, lamentablemente, no tienen cómo duplicar la producción de energía eléctrica que tienen actualmente, y ese es el gran reto. Y ahí es donde entra a jugar Venezuela, porque en Venezuela tenemos el perfil de tener unas instalaciones donde se puede generar muchísima corriente muy barata, y los bancos de servidores de todas estas corporaciones se pudiesen instalar en Venezuela porque el kilovatio pudiese salir muy barato. Pero eso no existe hoy. Apenas están los lagos y las presas, pero las turbinas, el sistema de distribución, la generación eléctrica, todo eso está destruido. Así que más allá de apostar a la producción de oro, nosotros podemos apostar a la producción de energía eléctrica, y créame que pudiese el país recibir mayor inversión, mayor generación de empleo y mayor generación de riqueza en ese sector de la producción de energía para la inteligencia artificial en el futuro próximo. Y ese es el futuro de Venezuela. No es ser un hub petrolero, que eso puede ser importante, pero si logramos hacer el negocio y que se instalen los servidores en Venezuela, porque es que el petróleo te lo puedes llevar para Singapur, para la China, para Houston, pero la electricidad que se produce en Venezuela la podemos consumir en Venezuela o exportarla a Brasil. Pero si logramos aprovechar en Venezuela que con la cantidad de agua que tenemos para enfriar los bancos de servidores y la electricidad para alimentar ese gran potencial que se viene a futuro en el planeta, ese es el secreto para el futuro de Venezuela. Y allí es donde se pueden utilizar grandes cantidades de individuos que están formados, capacitados, o que tenemos la necesidad de capacitar. Pero para esos hay que tener, además de electricidad, hay que tener comida. Y el gran secreto de Venezuela a futuro es tener esos millones de hectáreas que son que se pueden cultivar todo el año y que se pueden irrigar todo el año, porque tenemos agua dulce para eso. Pero tenemos que plantear cuál es la legislación que vamos a hacer, cuál es el sistema de aranceles, y si vamos a eliminar las infelices e infames 300.000 alcabalas que hay en Venezuela, que no hacen sino matraquear al que produce. Y total, ¿cuánta droga se captura en las alcabalas? Nada, porque la droga es sociedad con la guardia. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es acabar con el Estado policial, porque eso no nos lleva a nada. Lo que tenemos que restablecer es un Estado de Derecho decente. Y ayer, una noticia que pudo haber pasado debajo de la mesa, y es que el malandro Vladimir, luego de reunirse la semana pasada con Xi Jinping en China, agarraron y lanzaron como 19 drones sobre el espacio aéreo polaco, por aquello de que, bueno, vamos a lanzarle este cuchepe a ver si lo agarran. Por supuesto que de inmediato actuó la OTAN, no solo Polonia, actuó la OTAN en pleno, porque los polacos sacaron jets F-35 y F-16 para derribarlos a todos. Afortunadamente los drones rusos no explotaron. Pero, igual se metieron. ¿Acaso que andaban jugando pico pico? ¡Ay, estamos perdidos! Estamos como los boyescados, que se nos dañó la brújula. No, señor. Los mandaron con toda la mala fe, pero se los cascaron. Y actuaron aviones de radar con radares italianos. Y también actuó el señor Mark Rutte diciendo que la OTAN no va a permitir eso, y que de producirse un ataque van a actuar de acuerdo al artículo 5, pero además de eso, y ojo, el artículo 5 de la OTAN dice que el que ataca a una nación de la OTAN las ataca a todas. Eso es más o menos para que la tengan clara. Pero allí no termina eso, sino que ¿por qué es la respuesta de Polonia? Que Polonia hoy en día es el país más armado de Europa.
Está más armado que Francia, está más armado que Alemania, está más armado que los ingleses. Lo único que no tiene son bombas nucleares, pero para todo lo demás tiene jugueticos para lo que quiera. Y tropas formadas. ¿Por qué? Porque los polacos que fueron víctimas de los nazis y fueron víctimas de los comunistas rusos, dijeron, la próxima me lo human. Con nosotros no cuenten. Y el que se venga a meter aquí tiene que pagarlo con sangre. ¿Por qué? Porque si algo entendieron los polacos es que lo que funciona es el capitalismo, no el capitalismo de Estado, el capitalismo como la mejor posibilidad de que el ser humano se desarrolle y crezca y produzca para sí, para su familia y su comunidad, pero siempre pensando desde la posición individual, porque eso en la posición colectiva, que es la que pretenden vender estos sarnosos, sí. Vamos a producir para el colectivo, pero para los caciques de 14 plumas le damos todo el lomito, los demás que cojan huesos si es que les queda algo. Y eso que observamos ayer de la reacción de la OTAN es muy importante, porque en Venezuela entonces observamos que la opción colectivista está causando mella. Y entonces vemos como el cachetón de los ojitos azules, el tipo que hace el programita de los miércoles con el chipote chillón, salió a meter presos a 14 fiscales del Estado Carabobo, incluyendo al fiscal superior. Y a la boba del chiquillo de los 67 tatuajes le rasparon a su ficha, tiene media fiscalía presa. Y el tipo sigue guapeando, pero quedó movido en la foto. ¿Por qué? Porque en el chavismo lo que es una agrupación de bandas de maleantes. Lo que pasa es que hay maleantes en Fiscalía, maleantes en el CENIAT, maleantes en la Guardia, maleantes en el Ejército, maleantes en PTJ, maleantes en las policías, maleantes en los trenes, maleantes en los carteles. Entonces es una gran coalición de maleantes y entre esos bichos se dan cuchillos y están aplicando la famosa máxima de los cangrejos venezolanos. Porque es que, ¿qué sucede? Que en el mundo entero, cuando tú cocinas cangrejos, tienes que agarrar, ponerle una tapa a la olla con una piedra, porque cuando le metes candela a los cangrejos no se vayan a salir de la olla. Los cangrejos venezolanos no requieren tapa, porque cuando un cangrejo intenta salir de la olla, hay otra rata desde abajo que le jala las patas y lo vuelve a meter en la olla. Bueno, eso es lo que está pasando hoy. Lo que estamos viendo es cómo se están cocinando los cangrejos venezolanos y eso es bien interesante para Venezuela. Pero también es importante acotar que hace 2 días el señor ex embajador Víctor Rodríguez Cedeño decía que él y un grupo de ex diplomáticos estaban oficiando a la OEA y a la ONU para que retire las credenciales y las acreditaciones a todos aquellos sujetos que dicen representar al régimen del bigotón. Porque, insisto, no es un gobierno, es una banda de maleantes. ¿Y cómo es posible que tengan acreditación diplomática estas ratas en la ONU, en la OEA y en las dependencias de la ONU en Ginebra y las dependencias de la ONU que puedan haber en cualquier otra parte del mundo a costillas de decir que representan diplomáticamente a Venezuela? No representan nada. Si estos individuos no están debidamente acreditados por la señora Machado, no existen. Y hay que aplaudir esa acción de estos venezolanos que se saben la ley, que se saben las formas, que se saben los convenios y que saben por qué lo dicen. Yo no soy abogado, pero gorila lector, lo repetidor, pero me parece muy acertada la medida de pedir que estas ratas no sean más reconocidas, porque cada vez que se mueve un diplomático venezolano con una valija diplomática que no puede ser revisada en los aeropuertos, ahí lo que va es oro de sangre, dólares de sangre o tantica nevazúcar o tantico producto sacado de la amapola. Porque eso es lo que son, unos narcotraficantes y terroristas. Y eso sí, otra cosa que preguntan mucho, y es que, bueno, pero ¿cuándo se van a sonar estos tipos? Bueno, hay que recordar
que el Catire los va a recoger no por los venezolanos, los va a recoger es porque son unos enemigos y una amenaza a su nación. Y a esos tipos se los van a tragar. Y muy probablemente los pasen para el barrio Los Acostados, porque ¿qué más pruebas pueden necesitar de estos bichos si tienen toda la traza de la plata? Pero ante la amenaza seria de la muerte de ciudadanos americanos en una cantidad superior a 10.000 por año en los últimos 26 años, que es el gobierno de estos narcotraficantes, solo hay que hacer el paralelismo histórico. ¿Qué pasó con Abu Bakr al-Baghdadi, que fue responsable como de 10 americanos fallecidos? Que fue horrendo cómo los decapitaron, pero no fueron más de 10 y lo pelaron. ¿Y qué quedó para Osama, que fue responsable por lo menos de 6.000 americanos? Bueno, tardaron 10 años y $1 trillón para conseguirlo. Y cuando lo consiguieron, lo pasaron para el barrio Los Acostados. No importó hacerle juicio. ¿Y qué pasó con Qasem Soleimani, el iraní, que era responsable como de 5.000 americanos fallecidos? Bueno, cuando hubo el chance con el Hellfire, lo volaron y lo que quedó fue el anillo con el dedito. ¡Qué belleza! Así quedaron esos tipos. ¿Qué puede quedar para estos gusanos que son responsables de 10.000 por año? Bueno, ahí le dejo esa perla. Pero sobre todo nosotros, hacer que los equipos que trabajan para la señora Machado se pongan las pilas, porque el país necesita generar empleos, pero para eso necesitamos desmontar el Estado de Derecho castrochavista, y ese es un trabajonón. Bueno, muchísimas gracias por su audiencia y mañana seguimos viendo la novela venezolana. Dios les pague. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, denle a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.